viendo que no se grabó la anterior parte. Bueno, sí se grabó, pero no aprendí el menú. Ajá, quedándome aquí, es de que, como resumen, bueno, así como, digamos, retomando un poquito, acuérdate que aquí la presión auricular disminuye más que la presión ventricular. Eso nos hace que el gradiente de presión cambie, nos cierre las válvulas auriculoventriculares, esto quiere decir la mitral y la tricúspide, y ya aquí va a estar toda la sangre. Y aquí vamos a encontrar el complejo QRS a la mitad, porque ya se hizo de que todo el proceso va. Ahora, pues cuando esto produce de que la disminución de la presión auricular y el gradiente de presión y todo eso, pues nos va a producir lo que es el primer ruido cardíaco y lo que es el inicio de la sístole, que es lo que ya te había explicado. Ahora, acuérdate, mira, ve el electro. El complejo QRS está a medio camino y aquí es donde los ventrículos se empiezan a contraer. Esto quiere decir elevación de la presión de los ventrículos. Ahora, las válvulas semilunares van a permanecer cerradas, la válvula tanto aórtica como la pulmonar. Cuando esta contracción se hace con las válvulas cerradas, nos va a provocar la contracción isovolumétrica. Te lo defino. La contracción isovolumétrica es esa contracción de los ventrículos con las válvulas cerradas. Así de fácil. Ahora, seguimos al segundo y así vamos a pues, ya complementar este paso. Ahora, ¿cuándo se produce la eyección ventricular? Esta va a suceder cuando la presión ventricular supere a la presión de la válvula semilunares, tanto la aórtica como la pulmonar. Y aquí te lo voy a poner en este ejemplo. Mira, supongamos que la presión ventricular llega hasta este grado y la presión de la aórtica y de la pulmonar llega a este grado. O sea, vemos una gran superación de presiones. Y esto, nuevamente, por el gradiente de presión, nos va a abrir las válvulas, tanto la aórtica como la pulmonar. Y esto va a provocar la fase de la eyección, como se menciona aquí. A medida que pasa esta fase de eyección, perdón, pues aquí comienza a notarse la onda T, que sería esta. Y obviamente, como ya hay una eyección de sangre, el volumen ventricular empieza a caer, como se muestra aquí. Y cuando sucede esta eyección ventricular, empieza a subir la presión auricular porque empieza a haber un llenado auricular muy pequeño, ¿va? Entonces, la fuerza de eyección disminuye, como se muestra aquí. Y cuando esta fuerza de eyección llega a ser menor que la fuerza de la válvula aórtica y pulmonar, esto nos va a provocar un cierre de las válvulas, ¿ok? Y esto nos va a provocar el fin de la sístole y el inicio de una diástole, al igual que nos va a provocar el segundo ruido cardíaco. Esto sucede cuando se cierran las válvulas aórticas por la caída de nuestra presión ventricular, ¿va? Después, vamos a tener una relajación isovolumétrica, que es la que se muestra acá. Si la contracción isovolumétrica era cuando los ventrículos se contraen con las válvulas cerradas, entonces la relajación es lo mismo, solo que los ventrículos se relajan con todas las válvulas cerradas. Así de fácil. Cuando, y como podemos notar aquí, la presión ventricular cae, pero el volumen ventricular se mantiene estable. Y esto es porque las aurículas ya se están llenando de sangre. Y como te lo expliqué acá atrás, por los gradientes de presión, digamos que hay un paso muy minúsculo de sangre hacia los ventrículos. Entonces, nuevamente, el llenado ventricular va a comenzar cuando las presiones ventriculares, como es esta imagen, caen por debajo de la presión auricular que va por aquí. Esto hace que por simple gradiente de presión haya un paso de sangre
muy pequeño o pasivamente que se le conoce hacia los ventrículos, que sería esta parte, y como podemos ver por el paso leve o minúsculo de sangre, se eleva el volumen ventricular. Y después de esto, vuelve a suceder lo del nodo sino auricular, de que manda señales a las aurículas, se produce la onda P, se produce el aumento de presión auricular por la contracción de estas, se produce el aumento de la presión ventricular, se produce el aumento de los ventrículos, esto todo por la contracción de las aurículas, porque acuérdate que aunque sea poca la sangre que mandan las aurículas, y al final de cuentas aumenta la presión. Después acuérdate que cae su presión aurícula, aumenta la presión del ventrículo y ya todo lo que te expliqué después. Espero que me hayas entendido. Fue un poquito más corto y más, digamos, rápido que el anterior video que te había grabado, pero pues espero me entiendas un chirris.